reforzar el hecho de encomiar, sobre todo el hecho de que estén conectados aquí, ¿no? A veces sábado lo ocupamos para descansar, para avanzar cosas de la casa, organizar, ¿cierto? Pero bien por ustedes que están dispuestos, que están comprándose tiempo de sus otras actividades para poder capacitarnos. Eso es un dedito arriba para ustedes. Muy bien, vamos a trabajar hoy día nuestra tercera sesión. Vamos a tocar el tema acerca de la detección temprana y las señales de alerta. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, vamos a identificar cuáles son estas señales emocionales, conductuales, las señales sociales también. En cuanto al abordaje dentro de las escuelas o el acompañamiento que tengamos. Muy bien, a ver, permítanme un ratito por acá. Presente, y ahí está. Listo, ahí se ve todo, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. A ver. Listo. Muy bien. Como les decía, hoy vamos a trabajar la detección temprana y señales de alerta. El objetivo de la sesión de hoy es justamente que nosotros ya vayamos desarrollando estas habilidades de observación y de detección, ¿no? Ya en las primeras clases hemos estado aprendiendo y poniendo en práctica también lo que es la identificación de conductas de riesgo, conductas problemas, ir entendiendo cuál es lo esperado respecto a una conducta, no normalizado, sino lo que está dentro del, digamos así, dentro de los parámetros de crecimiento, ¿ok? No es que siempre se van a presentar estas conductas esperadas, pero si se presentan, no es algo que nos llame la atención, ¿no? Que sea una señal de alerta. Pero sí se vuelven una señal de alerta cuando de pronto el estudiante cambia abruptamente la forma en cómo se relaciona o cómo se va mostrando dentro del aula, ¿ok? Entonces, la sesión de hoy sirve para esto, para que nosotros vayamos desarrollando estas habilidades de observación, de detección de estas señales de alerta. ¿Listo? Entonces, acá, listo. ¿Qué significa detectar tempranamente? ¿Qué implica detectar tempranamente? ¿Okay? Hay que comprender, ¿ya? Hay que comprender que cuando nosotros hablamos del detectar, no significa que yo ya voy a diagnosticar. Esto es algo que les vengo repitiendo desde el inicio de la clase. No es para diagnosticar, ni para que yo me atreva dentro del contexto educativo a dar la terapia o intervenir. ¿Ok? Entonces, eso siempre hay que tenerlo en claro. Pero el hecho de detectar tempranamente implica que nosotros, pues, observemos, registremos, comuniquemos estas señales, ¿ok? Hay que entender también que estas señales pueden ser manifestaciones de que la persona está con malestar o se encuentra vulnerable ante una situación o riesgo, ¿ok? Entonces, el que nosotros detectemos oportunamente, esto va a reducir el impacto de riesgo, ¿ya? Y sobre todo, previene el que se agrave esta conducta, o sea, que escale, que sea de repente una conducta problema que escale a una conducta de riesgo, ¿listo? Y sobre todo, el que nosotros, pues, prestemos asistencia, prestemos atención en el contexto educativo, en el contexto de acompañamiento, pues también se lleve de manera ética, ¿ok? Eso es importante, entender que se debe llevar de manera ética. Listo, ¿cuáles son estas señales de alerta? ¿Cuáles serían estas señales de alerta? En cuanto a las señales de alerta, nosotros vamos a identificar mediante la observación, ¿ok? Porque van a ser manifestaciones conductuales, es decir, que nadie me las va a contar, yo voy a verlas, ¿ya? En cuanto al observar, hay que tener en cuenta la frecuencia, por ejemplo, en la que aparece, los intervalos de respuesta también hay que tomar en cuenta,
¿no? De repente la conducta que antecede o los estímulos que provocan esa respuesta, ¿ok? O esa manifestación conductual. Entonces, sí es importante que nosotros, pues, tengamos o prestemos atención a estas conductas, ¿ok? Que nos van a indicar que algo no está funcionando correctamente. Sobre todo, que está perjudicando el bienestar del estudiante, ¿ok? Entonces, estas señales de alerta no son certezas, ¿ok? No son certezas. Yo no puedo decir que es la verdad absoluta, sino que estas señales de alerta son indicadores, ¿ok? Son simplemente situaciones que hacen que yo preste atención, ¿ok? Que yo mire hacia allí. Justo en la clase anterior, ¿no? Comentaban, decían, ¿no? Ha pasado ciertas situaciones que a veces uno como no sabe cómo manejarlas, es mejor ignorarlas, ¿cierto? Y está bien reconocer eso, ¿ok? Reconocer que realmente a veces por desconocimiento, a veces porque no tenemos el manejo de prestar atención o asistencia a eso, nosotros preferimos no tocarlo. Es correcto, si tú no tienes las habilidades o no tienes la capacidad, estás en la respuesta adecuada, pero no puedes negar, o sea, no puedes hacer como que el hecho no sucedió. Entonces, igual tomas nota del hecho y reportas a alguien que tenga las competencias, pero no podemos ser negligentes al ignorar que como nosotros no atendimos, no pasó y ya va a solucionarse solo. ¿Listo? Entonces, entendemos por estas señales de alerta que son, como les decía, manifestaciones observables. Estas manifestaciones pueden ser conductuales, emocionales o pueden ser académicas. Entonces, respecto a las señales conductuales, ¿ok? Se van a referir a los cambios en la forma de actuar del estudiante, en el acompañamiento que se le brinde o de repente dentro del entorno escolar. Entonces, ¿cómo me doy cuenta de estas señales que cambian, de este comportamiento o en su forma de actuar del estudiante? Por ejemplo, ¿no? Cuando de pronto el estudiante, varón o mujer, eran muy sociables y de pronto empiezan a aislarse. O de repente tenían un buen grupo de amigos y ya no los vemos con ellos, o vemos que estos amigos de repente están haciéndose bromas, como que es el centro de la risa o de la burla, ¿no? Entonces, allí observamos que hay aislamiento social sobre todo, ¿no? Y este aislamiento es persistente, no es solo una vez, sino ya 3, 4, 5 veces que yo veo esto y sumado a esta señal, pues veo que dentro del ambiente, dentro de la clase, pues de repente se hacen bromas o se tiran indirectas, ¿no? Entonces, eso es importante de tomarlo en cuenta, ¿ok? Otro ejemplo, otra forma en cómo nos vamos a dar cuenta es la irritabilidad, ¿no? Esta irritabilidad la tomamos como el sentirse alerta, ¿no? Es como que si la persona estuviera a la defensiva siempre. Entonces, la irritabilidad es muy fácil de notarla, no solamente por la expresión facial que muestra la persona, sino también por el lenguaje corporal, ¿no? Evita contacto visual, evita toparse con la persona, la forma en cómo responde es muy tosca, plana, ¿no? Sí, no, ajá, muy plana. Por ejemplo, otra forma de irritabilidad es la forma en cómo expresan. Entonces, ante la expresión facial me refiero, ante una consulta o una solicitud, la persona como que está a la defensiva. ¿Qué dices? ¿No? O no, sí, así o evade, no quiero hablar, ¿no? Entonces, esta es la irritabilidad constante, que muchas veces la confundimos como cambio de humor, pero si ya presenta una vez, luego esa... Uy, ¿qué pasó? Ahí está, no veía. Luego esa conducta no solo se manifiesta con una persona, sino se generaliza, ¿no? Ya es con varias personas, entonces allí son reacciones desproporcionadas o irritabilidad constante. No es solo con una persona, son con varias. Entonces, el problema no es entre ellas, sino que ya se forma parte como de una señal de alerta. ¿Listo?
Conductas agresivas, verbales o físicas. Estas conductas agresivas también, por ejemplo, el moverse toscamente del pupitre, ¿no? Dejar tirar las sillas, o de repente golpear las puertas, tirar cuadernos, romper los cuadernos, romper las hojas, ¿no? Conductas que pueden irnos llamando la atención, tirar puñetes hacia la puerta, lanzarse comentarios soeces, ¿no? O palabras que son muy toscas. Entonces, esto viene con estas conductas que van a ser agresivas, que pueden ser verbales o que pueden ser físicas, ¿no? ¿Qué más encontramos aquí como señales de conducta? Por ejemplo, la desobediencia marcada, ¿no? O esta ruptura de normas. Si bien es cierto, en la pubertad, niñez, pubertad y adolescencia, el niño como que ya empieza a ver, emocionalmente como que empieza a tratar de desapegarse de la forma en cómo piensan las personas que están a su alrededor y empieza a formar su propio criterio. Entonces, en esta formación de su propio criterio, se nota o nosotros los adultos vamos a notar como que es desobediente porque no sigue una pauta, pero esta desobediencia con esta ruptura, como les digo, del pensamiento de los demás, no se debe mostrar con desobediencia, se debe mostrar, por ejemplo, con insatisfacción o con el debate, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacerlo? O eso no me agrada, de repente, ¿no? O el gesto de querer evitar hacer esas situaciones. Pero en este caso, la desobediencia marcada ya se nota, por ejemplo, cuando empieza a infringir normas, ¿no? Roba, dice mentiras, ¿no? Acusa, no acepta la culpa, empieza a culpar, por ejemplo, a otras personas por las acciones que hace, ¿no? Justifica de manera incoherente de repente la acción que ha tenido. Entonces, aquí vamos notando esta desobediencia marcada, ¿no? Ruptura de las normas previamente respetadas. Eso es, pero si antes él no era de esta, por ejemplo, esta expresión que dicen, ¿no? De boca a boca, o sea, de ponerse boca a boca, de discutir, y ahora lo hace, ya, muy bien. Pensemos, esto que discute, o sea, hay un sentido, porque recuerden que en esta etapa aparece el sentido de justicia, o sea, hay esta moralidad o este sentido de justicia que puede justificar ese comportamiento. No, no la hay. Entonces, allí te marca una señal de alerta. ¿Ok? Ahí es una señal de alerta muy marcada. Entonces, pérdida completa de lo que es seguimiento de normas, no respeta límites, ¿no? Transgrede acuerdos, transgrede reglas o normas también. Entonces, a eso se refiere con desobediencia marcada. Luego tenemos la otra conducta que es el retiro de actividades grupales. Esto tiene que ver también con el aislamiento, ¿no? Como empieza a ser cuestionado, empieza a ser observado, entonces prefiere mejor alejarse de las personas que saben que van a cuestionar su actuar o que van a identificar su actuar. Entonces empieza a retirarse de estas actividades grupales y se enfoca más o se acrecienta más este aislamiento social. Otra de las conductas de riesgo es que en este retiro de las actividades grupales, los chicos comienzan a cambiar los grupos con los que empiezan a congregar, ¿no? Entonces, de repente era un muchacho tranquilo ahora en vez está con otros amigos que tienen otra forma, por ejemplo, de tratar, otra forma de vestir, otra forma de hablar, ¿no? Otro pensamiento. Entonces, allí es una señal de riesgo. Yo recuerdo un caso donde un adolescente decía, era un compañero que estaba en riesgo y decía, pero yo estoy ahí con él para cuidarlo de que no se haga daño, ¿no? Entonces, estoy ahí con él para evitar que él se porte mal o para evitar. Entonces, soy como su chaperón, como su guardaespaldas, ¿no? Soy como su Pepe Grillo. Pero esto también es una conducta de riesgo, ¿ok? Es una conducta de riesgo porque empieza a involucrarse en ambientes que son muy distintos a los que solía hacer.
con la justificación de que es para salvar a alguien o proteger a alguien. Entonces, eso también es una señal de alerta que a veces nosotros la entendemos o la interpretamos como, está cuidando a alguien, pero espera, ese cuidar a otro lo está poniendo en riesgo a él. Entonces, también es una señal de alerta, ¿ya? También es una señal de alerta. Buenas tardes, Isaac. Muy bien. Aquí vamos a parar un ratito para irles haciendo las preguntas a ustedes. ¿Qué situaciones de repente ustedes conocen, han experimentado o escuchado de conductas de riesgo así, conductuales? O la otra opción es que pueden ustedes ir plasmando situaciones en las que ustedes identifican esta conducta de riesgo. ¿Ok? O sea, casos. ¿Qué le pasó? ¿Listo? ¿Vamos bien hasta aquí, señores? ¿Sí? ¿Se comprendió la pauta? ¿Sí? Muy bien. Entonces, van escribiendo por ahí 2 o 3 comentarios, vamos participando, de situaciones en las que ustedes ya más o menos, ahorita que van escuchando estas señales, pueden decir, esta situación podría explicarla, ¿no? Podría explicar estas como señal señal de alerta. A ver. No estén tímidos. Ahí. Estoy sufriendo yo que no veo, y es porque estaba muy bajito el brillo de la pantalla. Estoy aquí así abriendo los ojos para mirar y muy bien. ¿Listo? A ver, vayan pensando en estas señales de alerta. Yo les voy explicando el resto. ¿Listo? Sí, claro, claro, Carolina. Yo ya les expliqué estas señales de alerta. Lo que van a hacer ustedes es relacionarlas con alguna situación que hayan experimentado o escuchado o conocido de alguna otra situación que la relacionen con estas señales de alerta. ¿Sí? ¿Está más clara la pauta? Ya está, perfecto. Entonces, yo voy explicando las emocionales, ustedes vayan haciendo más o menos un recordar, una idea relacionando, ¿ok? Yo les voy a poner ejemplos de aquí un ratito, pero vamos a hacer el tándem. Ustedes también van a darme ejemplos para ver si vamos identificando estas señales, ¿ok? Acuérdense que es práctica. Hoy vamos haciendo un poquito de explicación y vamos practicando. Listo. Las conductas emocionales, ¿ya? Las señales, perdón, de alerta, las conductas observables, las vamos a identificar como, por ejemplo, estos cambios abruptos de estado de ánimo, ¿no? Eh, algunas personas pueden decir es bipolar, ¿no? Está alegre, después está bien, está triste, puede estar eufórica y ahora está molesta, ¿no? Está bipolar, dice. No entendiendo que de repente estos cambios de humor, estos cambios que son muy abruptos, no obedecen a un trastorno en sí, sino obedecen a una situación que es muy compleja y que de repente el niño o el adolescente o el joven no la puede manejar, o incluso el adulto no la puede manejar. ¿Listo? Yo a veces hago mucha referencia a adolescentes y a niños porque como estamos hablando dentro del contexto psicoeducativo, ¿no? Entonces me centro allí, pero esto se puede identificar o se traspola a lo que es cuidado, por ejemplo, de adultos, ¿no? A la atención o de repente acompañamiento de jóvenes. Entonces, es similar las señales de alerta. ¿Listo? Muy bien, entonces, cambios abruptos en el estado de ánimo. Tristeza persistente, dice. Tristeza persistente. Y el problema era en la familia. ¿Y qué pasa? Pero es que estas cosas impactan también, ¿no? De repente los muchachos se aíslan, quieren ignorar esto que está pasando, pero, pero realmente es algo que impacta y muchas veces los adultos no lo notamos
o no lo queremos notar pensando, ¿no? Que si no lo habla y si no lo escucha, si no lo tratamos, entonces va a pasar solo, ¿no? Negamos el problema. Entonces, suele ocurrir, ¿no? Suele ocurrir que a veces los problemas familiares también impactan en estos cambios conductuales, ¿ok? Eh, otra, otra de las características que le decía era esta apatía, ¿no? El desgano, esta pérdida del placer de hacer algunas cosas de lo que te causaba gusto y de pronto deja de parecerte atractivo. Entonces, la apatía se vuelve así, ¿no? Algunos le dicen, ¿no? Que dejadez es como que dejas de querer, tienes desinterés ante las cosas, ¿no? Estás desganado, ¿no? Hay la apatía la podemos entender también como indiferencia, o sea, algo que te agradaba, que te apetecía, que te gustaba mucho y de pronto deja de gustarte, ¿no? Esto, por ejemplo, es una señal a la que sí hay que prestarle atención. Les platico un ratito una experiencia, ¿ya? Era una niña que estaba en primer grado de secundaria. En la primaria esta chiquita le había gustado mucho la música. De hecho, estaba intentando aprender a cantar y resulta que en primer grado de secundaria en la escuela le enseñan música, le enseñan un instrumento, creo que le estaban enseñando flauta. Y como a mitades de año la niña ya no quería ir al colegio, ¿no? No quería ir a las clases de música, que eran extracurriculares, o sea, las hacían pasada la hora del colegio. Se quedaban como hasta las 3 o 4. Y la mamá le decía, ¿no? La mamá me consulta, me dice, está pasando esto, es raro, la dejo, la consulta va por esto, ¿no? O sea, ¿le digo que no vaya o le obligo a que sí vaya a las clases de música? Y le digo, pero es raro que no quiera ir porque la música le gusta. O sea, era algo que le encantaba, ¿no? Y sí, así, eso es lo que me llama la atención. Entonces le digo, mira, antes de presionarla que vuelva a las clases, ¿te parece si conversamos con ella? Entonces, en la conversación con ella, resulta que ya no quería ir porque el profesor empezaba a humillar a los estudiantes, ¿no? Algunos les daba igual, o sea, es como que les llamaba la atención, que no podían aprenderse la pieza, que ya se acababa la etapa de práctica y que no practicaban en casa, era algo así que decía, ¿no? Entonces, eso es lo que recopilamos de la entrevista con la niña, con la adolescente, y anoto estos puntos, le platico a la madre y le digo, para corroborar, porque como era externo, no puedo ir al colegio, para corroborar, quédate en las clases y presta atención a cómo interactúa el maestro, pero quédate por fuera, ¿no? Y cuando se queda a escuchar, era cierto, o sea, no es que directamente se lo dijera a esta niña, pero el profesor comenzaba a tratar de motivarlos con frases que a algunos otros niños les podría motivar, pero en el caso de esta pequeña la desmotivaba. Y había desarrollado un pánico cuando le toca, ella en la casa practicaba la canción, se la sabía, pero cuando le tocaba ir a la escuela era como que se nublaba, tenía ansiedad, ¿no? Ansiedad ante la situación que no podía controlar, que era la posible humillación del maestro, ¿no? Entonces, estas apatías, estos cambios de esto que te gusta y que de pronto deja de gustarte y ya no quieres irte, hay que prestarle atención, ¿ya? Luego, bueno, el caso, esto fue una señal de alerta, el caso ya con la madre, con la entrevista de la niña, con la evidencia que la mamá tenía, ¿no? Ya fuimos ahora sí al colegio, y hablábamos, ¿no? De acerca de la forma en cómo el maestro motivaba, que era entendible, o sea, la posición del maestro era motivarlos a que practiquen, porque la música se hace así, tienes que practicarla, pero lo estaba haciendo de mala manera. Entonces, quizás la intención del maestro no era humillarlos o ofenderlos, pero muchos niños, no solo era mi consultante, muchos de estos niños, sobre todo niñas, lo habían interpretado como humillación y por eso ya no querían ir a las clases, ¿no? Entonces, señales de alerta que hay que prestarles atención. Es súper raro que de la nada dejen de querer hacer lo que siempre les gustaba. ¿Listo? Entonces, señal de alerta que hay que prestar atención. Ansiedad excesiva o miedo constante, ya se los platiqué dentro de esta experiencia, ¿no? Ansiedad,
practicas, te esfuerzas, pero llega el momento en que tienes que afrontarlo y la incertidumbre te come, la rumia aparece y los chicos pues no tienen estas herramientas de afrontamiento para poder sobrellevar este miedo, ¿no? Para enfrentarlo sobre todo. Entonces, se desarrollan cuadros muy tempranos de ansiedad. A esto se le está conociendo, se está divulgando ahora como ansiedad académica. ¿Okay? No es solamente por un curso, o sea, pueden ser ciertas materias que son difíciles, matemáticas, literatura, ¿no? Inglés, pero cuando ya en el contexto educativo se presenta esta ansiedad, de no poder, saltar esta dificultad, entonces lo están describiendo, lo están considerando como ansiedad académica. ¿Qué dice por acá? En el caso de aislamiento social, en lugar de jugar en el recreo con sus amigos, se la pasaba sentada. Cuando le asignan a hacer grupo, se queda sin equipo o en el último de ser elegido. Ajá, claro, esa es la apatía, ese es, perdón, el aislamiento social. Bien, Sebastián, sí. Y estos son señales de alerta. Por ejemplo, ¿no? Que en muchos chicos, por ejemplo, suelen ser así medio sociables, o sea, como que tienen una batería mucho más cortita de sociabilidad, pero que hay un cambio así donde se niegue rotundamente, se aísle, la palabra no me sale ahorita, pero que como que muy introspectivo, ¿no? Se ensimisme, ¿ya? Entonces, esto, por ejemplo, es una señal de alerta. Es como que se encierra en su cuarto, no quiere con nadie tener contacto, ¿no? Evade, por ejemplo, las caricias físicas. Entonces, eso también es importante de tomarle atención, ¿ya? De repente, por allí están conduciendo y de pronto tiene esos sobresaltos. Entonces, todas esas señales nosotros tenemos que prestarles atención porque nos está diciendo algo. ¿Listo? A ver, a mí me pasó ese caso en la clase de informática. Tuvimos que grabar y aún así nos dijo cuál fue la razón y ya no quería ir. Claro, aquí es primero Carolina, primero es el poder tener esta cercanía con el estudiante para que pueda contarte. No hay que forzarlos, porque cuando está en una situación así, se les hace difícil el poder plantear lo que les molesta, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen esta idea de que los vamos a juzgar. Es como del caso de que yo les contaba. La niña no quería decir, simplemente se negaba, ¿no? Entonces, ya era mi paciente hacía tiempo, entonces había un poquito más de confianza y le pregunto, ¿no? ¿Cómo te va en la escuela? ¿Está pasando algo importante? Y le digo, ¿cómo vas con la música? ¿Ya aprendiste a tocar la melódica porque era un instrumento? Y me dijo, no, ya no quiero saber de la música. Y yo digo, ¿por qué ya no quieres saber de la música? Y dice, lo que pasa es que cuando practicaba, yo normal en mi casa lo hago bien, pero en el colegio me pongo nerviosa, no quiero hacerlo, y ahí empezamos la conversación. Entonces, no es tanto que tú lo fuerces a que te hable de aquello, ¿no? Sino es que estar en el momento preciso en el que quiere conversar de ello. Pero sí, aún así hay niños que simplemente no exponen sus razones, ¿no? Yo también tuve otro caso de una niña que estuvo ansiedad social, por ejemplo, dejó la escuela en segundo grado de secundaria, dejó la escuela, hasta ahora no la pueden, no la ayudan, no se deja ayudar para poder reinsertarse y es por un caso de ansiedad social. Estaba creciendo, su cuerpito se empezó a formar y por ahí algún niño la molestó, le molestaban con otros niños porque la chiquita es muy bonita, ¿no? Le mandaban cartitas y simplemente no quiso tolerar eso y... ¿no? Entonces, sí hay situaciones así, situaciones que son realmente como que te rompen la cabeza y tú dices, oye, a esta niña le pudieron haber hecho algo en la escuela y no nos quiere contar. Entonces, ya con la atención, con la derivación que tuvo que fue oportuna, ¿no? Con la escuela, que era una escuela GEC, que la derivaron, entonces pudimos averiguar, ¿no? Pudimos ver que el tema de su alejamiento no era por un tema de que haya estado expuesta a violencia sexual, ¿no? Pero era un tema de ansiedad social. Entonces, hay situaciones así que a veces nos rompen la cabeza, pero ¿qué está pasando?
¿no? Y a veces son temas que se hacen, que simplemente son temporales, que son, que van a pasar, ¿no? Y otras veces que sí se vuelven patologías. Entonces, por eso es importante que nosotros tomemos en cuenta estas lucecitas de alerta, ¿ok? También vamos a encontrar estas expresiones verbales de desesperanza, ¿no? ¿Para qué me esfuerzo? Si igual es. O sea, si yo no valgo, ¿no? Cada vez que yo hago algo, nunca van a darse cuenta si lo hago bien o lo hago mal. Siempre lo hago mal, ¿para qué hacerlo? O sea, ya ni siquiera me preocupo en contarlo porque igual mi mamá me va a pegar o se va a molestar, ¿no? Estas frases de desesperanza, de culpa, de inutilidad son muy frecuentes, no las dejen pasar, ¿ya? No las dejen pasar, o sea, no es que van a escarbar en ese momento, pero sí hay que estar presentes, ¿no? ¿Y cómo te estás sintiendo ahora, no? ¿Sigues pensando, sigues sintiendo que lo que haces no tiene valor? Entonces, sí, me mantengo así, ok, ahí ya, derivan, ¿ok? Derivan. Sí, es que es lo primero que a veces uno piensa cuando hay estos cambios, sobre todo estos cambios conductuales y emocionales, ¿no? Que definitivamente impactan en lo académico. Entonces uno siempre tiende a pensar mal, porque piensa mal y acertarás. Y cuántas cosas no hemos visto actualmente. Entonces, lo primero es que nosotros buscamos como los protocolos, sobre todo que existen en la escuela, es apartarla, ¿no? Si hay estos casos de que ya son muy críticas estas conductas, entonces los apartamos para ponerlo en seguridad. Puede pasar, por ejemplo, que la maestra también, ¿no? Golpea, insulta al niño. Esto fue otro caso también que tuvimos, que era una maestra que estaba pasando por una situación muy difícil y que ya se le había escapado de las manos de la maestra y no buscaba ayuda, ¿ok? Ya los mismos compañeros le habían pedido que hiciera esto y lo justificaban o lo normalizaban con exigencia, pero en realidad no era exigencia, era maltrato. Y pues ya sus alumnos lo notaban que los chicos pasaban, por ejemplo, de estar tranquilos en aula a estar inquietos, a estar a la defensiva de con qué humor llega la maestra, o cómo los va a tratar, o cómo los va a retar, o de pronto comenzaba a gritarlos, o tiraba los objetos. Entonces empezamos primero a trabajar con los chicos para darles herramientas de afronte, ¿no? Estrategias de afrontamiento ante estas situaciones de abuso. Y luego trabajando con la maestra dentro del colegio para que busque ayuda profesional, y al final, bueno, digamos que así administrativamente no la podían sacar a la maestra del colegio, o sea, cambiarla de aula, así que estuvimos casi todo el año en acompañamiento con esta maestra, con estos chicos, sobre todo a este grupo, como les digo, no a todos les impacta de la misma manera el actuar de un docente, pero había un grupo significativo dentro del aula, que eran chicos de 5º grado de primaria, a los que sí les había impactado un montón y que incluso estaban ausentándose de la escuela, ¿no? Entonces, hemos estado en acompañamiento, bueno, la maestra entró en tratamiento psicológico, ya para el siguiente año se les cambió de docente, el año pasado han hecho promoción estos chiquitos y han terminado muy bien, su rendimiento académico mejoró un montón. De hecho, las estrategias de afrontamiento que se les enseñaron también les ha ayudado muchísimo porque estos chicos, por ejemplo, bueno, yo ya no trabajo en ese lugar, pero el año pasado me llamaban, ¿no? Me decían, terminamos el colegio, Miss, gracias por el apoyo, Miss, yo ya no soy inseguro, yo ya me porto de esta manera. Entonces, a veces estas señales nos hacen ver que el problema realmente no es individual, o sea, no es interno del chico, sino es del contexto. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a escuchar y tomamos en cuenta esto. Y sobre todo, si es que por aquí dentro de los participantes hay algún psicólogo, es que no forcemos las cosas, sino que a veces decimos, ya, la solución es sacarle y todo se arregla, sino que vayamos de a pocos trabajando para primero darle a los chicos herramientas de afrontamiento, que es lo principal. Y luego ya empiezas a tratar de intervenir en el contexto para cambiar los resultados, ¿no? Sí, es bárbaro, bárbaro.
Es que a veces también es parte del afrontamiento individual, ¿no? Hay chicos que les resbalan. Sí, sí dijo eso, pero no es para mí, ¿no? Es como que si estuvieran revestidos de aceitito, pero hay otros chicos que sí les cala, ¿no? Y a estos chicos que les cala es donde nosotros tenemos que estar presente, pero tampoco dejar de mirar a estos chicos que les resbala, digámoslo así, ¿ya? Y expresiones, por ejemplo, verbales, expresiones o dificultades para expresar lo que están sintiendo, ¿no? Verbalizar lo que ocurre. Esto es súper importante. Chico que le ocurrió algo o está cambiando emocionalmente, pero no te puede explicar lo que sienten, hay dentro del contexto educativo se hace mucho más difícil el poder ayudarlo. Pero esta es una señal de alerta, el que no pueda comunicar lo que siente es una señal de alerta. Y es algo que ya sí o sí tengo que derivar, porque dentro de los límites que nosotros tenemos dentro del contexto educativo es que no podemos intervenir, tampoco buscamos información, o sea, tratamos de llegar al fondo del problema, no se puede. Entonces, si ya hay algo, si el estudiante que está con estas dificultades no logra conectar usted con él, no logra hablar, entonces directo, ¿ya? Directo derivado, ¿ya? Directo derivado. Muy bien, ¿qué otras alertas académicas? Tenemos disminución del rendimiento, ¿no? Falta de concentración, ausentismo dentro del colegio, incumplimiento de tareas de repente, ¿no? Ya no participa dentro del aula, no participa, hace grupos pero no hace nada, él ahí está nada más de nombre, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos viendo, este desinterés. Estas dificultades académicas también puede ser que el chico deja de participar, ¿no? En los exámenes ya ni se esfuerza, no estudia, entonces ya vamos viendo señales de alerta. ¿Cómo las vamos a notar estas? Cuando miremos esta de acá. ¿Ok? Cuando miremos directamente las conductuales y las emocionales. ¿Vale? ¿Hasta aquí vamos bien? Perfecto. Ejemplos. Ya ustedes han ido explicando algunos, yo también les he ido comentando algunos ejemplos, pero aquí les había puesto estos conductuales acerca del aislamiento social persistente, ¿no? Cuando un chico evita recreos, evita cruzarse con un docente, con compañeros, con grupos de amigos dentro de la escuela. Entonces, esto es aislamiento social permanente, persistente, ¿no? Dentro de esto también estas dificultades de poder manifestar cómo se está sintiendo. Entonces, aquí rechazo de, por ejemplo, ir a reuniones familiares, rechazo de repente de celebrar sus cumpleaños, ¿no? Rechazo de mostrar los progresos o las cosas bonitas que haga esta persona, ¿no? Entonces, ahí empieza, en este caso que les mostraba, ¿no? El aislamiento social. En cuanto a los emocionales, la apatía, ¿no? Pierde el gusto por las cosas que hace, está desmotivado. Es como si algunos chicos lo explican como, es como si sintieran que están cargando una mochila muy grande y que simplemente ya no quieren avanzar, ¿no? Así lo relatan esta apatía. Simplemente ya no quiero avanzar, me quedo aquí y a esperar lo que ocurre, ¿no? Por la sobrecarga emocional, por estas cosas que no las pueden hablar y que visto desde otra perspectiva, pero es algo tan sencillo, ¿por qué? Porque es que no lo puedes decir, pero es que es para ti, porque tienes distintas estrategias de afrontamiento, vienes con distintas herramientas, pero para esa persona se le hace un mundo porque carece de esas herramientas. Así que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Siempre que ustedes aborden o escuchen o presten atención a un estudiante, no aconsejen, no acompañen pensando en sus herramientas o en sus expectativas o cómo usted lo abordaría. O ahí hay que ser empáticos, póngase en los zapatos de la otra persona. ¿Listo? Entonces, esto es lo importante de poder notar las señales. Y pues el bajo rendimiento académico, de hecho, es una conducta, es un ejemplo que grafica muy bien cuando los chicos pues están en dificultades, ¿no? Miren,
Yo recuerdo una experiencia, no ha sido mi caso, no lo he trabajado yo, pero recuerdo una experiencia de una compañera del trabajo, ¿no? Que me platicaba que su niña era uno de los primeros puestos, la había pasado a otra escuela, y que en esa escuela había una chica que de hecho ocupaba el primer lugar, pero al llegar su niña la desplazó. Entonces, a esta niña la hostigaban por ser muy competente, ¿no? La hostigaban por presentar trabajos a tiempo, y esta otra niña que era muy competitiva trataba de cualquier manera hacer quedar mal. Lo primero que empezó es, por ejemplo, a contar rumores acerca de la niña, que era nueva, no tenía amigos en el colegio, y rumores que hacen que la empiecen a aislar, ¿no? La empiecen a alejar. Entonces, pasa de todo, chicas que se pelean, chicas que no saben si la amistad en realidad es verdadera o es una amistad a conveniencia. Entonces, ahora están los muchachos viviendo bajo esos contextos, así que se les hace mucho más difícil confiar y creer y poder expresar lo que están sintiendo. ¿Ok? Muy bien, vamos a avanzar por aquí. Muy bien. ¿Qué son los cambios significativos, no? Vamos a ver ahorita lo de los cambios significativos y las señales, ¿ya? Y los patrones de riesgo, perdón. Para entender los cambios significativos hay que tomar en cuenta que cuando nosotros notamos una conducta que es aislada, ¿ya? Es una señal de alerta. Eso sí, una conducta aislada es una señal de alerta. Pero nosotros vamos a prestar atención a estos cambios significativos, ¿no? Que ya tienen que ver con lo que se va a repetir en el tiempo. Por eso les decía, yo vi una vez que respondió de esa forma y luego estoy observando, estoy pendiente, si es que lo hace de esa manera, no, entonces no es alerta, fue coyuntural, digámoslo así. Ah, me respondió mal, fue coyuntural. Pero de repente si esta tosquedad o esta apatía, anedonia que tiene el muchacho o la muchacha, ¿no? Es frecuente, se da con el tiempo, entonces ya este es un patrón. ¿Listo? Ahí ya se considera un cambio significativo. Ah, por acá me preguntan cómo se soluciona la apatía. Bueno, de hecho que necesita acompañamiento, ¿ya? Terapéutico, necesita acompañamiento terapéutico. No es que se va a curar solo con poner de mi parte, ¿ya? No es el tratamiento de esa manera. Pero sí hay cambios respecto a la rutina, ¿no? Cambio la rutina, se van incluyendo, digamos así como que microobjetivos dentro de las rutinas que van a volverse como pequeñas victorias. Entonces, aquí empezamos a romper este ciclo. Recuerden que la apatía se alimenta del no hacer nada, de la inacción, de quedarse ahí. Recuerdan que yo les decía lo que los muchachos grafican en cuanto a cómo sienten apatía, ¿no? Es como sentir una mochila pesada que ya no puedo cargar y lo que hago es quedarme allí. O sea, ya no puedo ni moverme, ni siquiera puedo quitármela. Entonces me quedo allí. Esa es la apatía. Y así la grafican la mayoría de muchachos, sobre todo adolescentes. Entonces, el alimento, o sea, la energía de la apatía es la inacción, es no hacer nada. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es empezar a moverse como si, es decir, a moverse como si quisieras, a moverse como si tienes, no quiero limpiar, no quiero hacer, ok, te empiezas a mover como si vinieran a verte, ¿no? No me quiero bañar, no quiero, te empiezas a mover, te obligas a hacerlo. Entonces, la obligación es la forma en cómo nosotros rompemos el ciclo. ¿Ok? El movimiento rompe el ciclo de la apatía y de ahí ya empezamos a trabajar en las pequeñas victorias. Entonces, tareas chicas, es como microobjetivos dentro de las tareas, ¿no? Luego, el entorno que también te va a apoyar, pero el entorno no te va a apoyar diciendo tú puedes, pon de tu parte, ¿no? El entorno te va a apoyar, por ejemplo, en acompañamiento a hacer actividades, ¿no? A buscar, a buscar nuevas cosas que te puedan atraer. No negociar con tu mente. Sí, lo que pasa es que esto ya es un indicador de hecho es un criterio, ¿ya? Es un criterio clínico
según el DSM-5 para el diagnóstico de depresión o de ansiedad, ¿no? Entonces esto hay que entenderlo que no se va a curar solo con poner de su parte. Definitivamente hay que pedir acompañamiento psicológico, ¿ok? Identificar qué causa esa apatía. Y eso lo va a hacer el profesional de la salud. A veces es cansancio, a veces es que te quemaste, te cansaste de luchar, ¿no? Te cansaste. Entonces es agotamiento, puede ser. Pero recuerden que es como un pasito es un síntoma de la depresión, ¿ok? Es un síntoma de la depresión. A veces es porque es una baja hormonal también, ¿no? A veces se ocupa porque es una baja hormonal. Entonces, lo primero es buscar ayuda. No se va a curar así por así, ¿ok? No se va a curar poniendo de nuestra parte, porque no es un tema de voluntad, ¿listo? No es un tema de voluntad. Muy bien, estos patrones que les decía yo son relevantes, ¿no? Duran, se repiten, son frecuentes. Entonces, ¿cómo puedo yo identificar estos patrones de riesgo? Para eso se consideran criterios, ¿listo? Yo les he puesto aquí, persistencia en el tiempo. O sea, no es algo coyuntural, no es algo del momento, sino que se viene manifestando ya bastante tiempo. Acumulación de señales, ¿no? Estas emocionales, conductuales y académicas, o sea, todos van en la misma línea. Ok, es un patrón, ¿listo? Se intensifican, es decir, que a medida que van avanzando, a medida que se va presentando, va haciéndose más crónico, se intensifica ese patrón. Y, lógicamente, aquí ya perjudica tu actuar cotidiano. Es esto que me decían, ¿no? La apatía se empieza a esconder, ya no tiene gusto por las cosas, se rinde, entonces afecta el funcionamiento cotidiano. Ya no me baño, ya no como, ya no me cuido, ya no ordeno mi cuarto, ya no hago tareas, solo estoy sentado pensando y pensando y pensando, las rumias. Entonces impacta en tu quehacer cotidiano. ¿Listo? Muy bien. Y esto es que es muy frecuente con los muchachos, ¿no? Que piensan o que sobrepiensan. Entonces, incluso, hay unos estudios que nos dicen, ¿no? Hay unos anales de psicología que dicen que la rumia se ha convertido como una moda, o sea, todos quieren rumiar porque es chido, es bacán, es chic, rumiar y decir, yo también sobrepienso, ¿no? Y darle vuelta a las cosas, o sea, estar en bucle. Y esta mala práctica en realidad está afectando la forma de afrontamiento y dificulta la adquisición de herramientas de resolución de problemas, por ejemplo. Entonces, esto es lo que está significando el seguir esas modas. Yo estoy depre, ¿no? Es porque no tengo ganas de hacer algo, estoy depre. Y es como que vamos normalizando el sentirse de esa manera. Entonces, esto es un patrón de riesgo. Por eso es que dentro de lo que nosotros vamos observando es importante prestarle atención a lo que escuchamos que dicen los chicos. ¿Ok? Sobrepensar es negativo. Sí, es que el sobrepensar te lleva a la inacción. Es como esta paradoja no sé si han escuchado la paradoja del burro, ¿no? El burro tiene hambre y el burro tiene sed. Y le dan una paja de heno y le dan un tazón de agua, pero solo le dan la consigna de escoger una sola cosa, o sacia su hambre o sacia su sed. Y el burro está entre la inacción de querer hacer, pero si tomo agua, luego voy a tener hambre, pero si como, me va a dar mucha sed. Entonces, la indecisión de o tomo agua o tomo o como, esa indecisión es lo que lo consume. A las finales no decide por nada y el burro muere de hambre y de sed, pero no muere porque no tenga que comer y no tenga que beber. Muere por la inacción de la toma de la decisión. ¿Ok? Entonces, esto es lo que pasa cuando uno sobrepiensa. Esto es lo que pasa cuando uno está dale que te dale. Y de repente se vuelve como que la rumia es así, es invasiva. Tú puedes estar bien y de repente, ¡cuaj! Por ahí como que te aparece, ¿no? Rumiar. O sobrepensar. Ese es rooming. No, rumia. Este término se le acuña pues porque la vaca le da vuelta al alimento, ¿no? Le da vuelta y 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 así está. Entonces, por eso se le considera. Es el sobrepensar o rumias.
¿Ok? Rumías. Muy bien. Ahora sí, ¿cómo me doy cuenta de estos cambios, de estos patrones de riesgo? ¿Ok? Cuando nuevamente baja el rendimiento, de repente una semana, sacaba buenas notas y esa semana, esa semana se enfermó, le dio gripe, o esa semana tuvo cólicos, ¿no? Y casi no fue al colegio. Bajó su rendimiento esa semana. No, ahí no es alerta. ¿Listo? Ahí no es alerta. Pero de repente ya no solo es una semana, son 2, 3, deja de ir al colegio, ya no falta solo una vez al mes, falta 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, no se pone al día, se aísla, está desmotivado, ok, ahí sí es alerta. ¿Por qué? Porque ahí notamos que hay un patrón, se intensificó, se hizo más frecuente y se intensificó en prevalencia. ¿Listo? Muy bien, ¿hasta aquí vamos bien, chicos? Perfecto. A ver, quiero ver un ratito. Quiero ver cuánto me falta. Ya está, me falta poco. Muy bien. Quiero acelerar un poquito porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo para los casos. Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos bien con los patrones de riesgo, ¿cierto? Listo. Ahora, esta parte tiene que ver con la observación subjetiva. Nosotros, dentro del contexto educativo, nos ceñimos a esto, a la observación subjetiva, nada más. ¿Listo? Aquí, a la observación subjetiva. A la interpretación, no, porque la interpretación ya se hace dentro del contexto terapéutico, ¿ok? Dentro del abordaje psicológico, dentro de la intervención. Entonces, nosotros, dentro del trabajo que vamos a hacer en el contexto escolar, se va a ceñir a esto, a la observación objetiva. ¿Listo? La observación es describir la conducta, describir lo que está pasando. Jessica coge su toma todo, levanta el toma todo, toma su agua, regresa el toma todo y esto lo repite 5 veces en 2 minutos. Esa es una observación objetiva. Una interpretación subjetiva sería, Jessica coge su toma todo y toma agua porque tiene sed, se le nota que está muy rico lo que toma y se sonríe y queda mirando su toma todo y luego retoma la conversación. Eso sería una observación subjetiva. Yo describo como que ya voy metiendo más cosas, interpreto. ¿Ok? Y eso es lo que no debemos hacer. En lo que nos debemos fijar es en describir claramente lo que pasa. Levanta un brazo, coge un objeto, cambia de lugar un objeto, eso. ¿Ok? La descripción tiene que ser concreta, tiene que ser verificable, ¿no? De lo que se ve o se escucha. Pero en esta observación yo no emito juicios. Yo no digo ni estuvo rico la bebida, ni tenía mucho sed, ni le satisfizo lo que tomó. Eso no lo declaro dentro de la observación. ¿Listo? Eso es interpretación. Hasta aquí, ¿me entendieron la diferencia entre observación y objetiva y, interpretación subjetiva? ¿Sí? Muy bien. La interpretación es opiniones, etiquetas, inferencias personales, ¿no? No participa porque es desinteresado. En la objetiva sería permaneció sentado, ¿no? Su periodo, permaneció sentado por 10 minutos, ¿no? Luego se levantó a coger un objeto, intervino la profesora para darle una pauta y se volvió a mantener sentado por 15 minutos más. Esa es descripción objetiva. ¿Listo? Entonces, nosotros nos vamos a centrar en esto. Aquí, perdón. Esto. ¿Listo? Aquí. En el rol educativo, solo la observación objetiva es válida para el registro y para la comunicación institucional. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el registro descriptivo. Luego de esto, hacemos un ejercicio. ¿Vale? Perfecto. En el registro descriptivo, que ya lo hemos visto en las clases anteriores, recuerdan que me estaban preguntando, ¿y cómo hago un registro? ¿Cómo? Mándenos un formato de registro. Ok. Hoy lo vamos a practicar y para la siguiente clase ya les mando el formato. Necesito que lo practiquen, que lo entiendan y ya una vez que ya esté asimilado, les paso el formato para que ustedes se puedan regir. No es
el formato, esto es lo máximo. Ustedes lo pueden ir adaptando, pero sobre todo debe registrar la información de manera objetiva, descriptiva, concreta, ¿ok? ¿Estamos bien hasta allí? Entonces, el registro descriptivo, ¿ok? Es el documento que puede ser buenas noches, Sergio, que puede ser una bitácora, que puede ser un diario del aula, que puede ser un formato que el mismo colegio tenga de informe de incidencias, ¿no? El documento que consigna estos hechos que yo observo, ¿ok? De manera, dice, neutral y de manera clara, no dice subjetiva, ¿ok? No dice, póngale ahí usted su condimento, su pimienta, su arroz, lo que le dijo la otra maestra, lo que le dijo acá. Es lo que tú observas, ¿ok? ¿Para qué nos sirve este documento? ¿Para qué nos sirve este registro descriptivo? Para que demos seguimiento. De repente por allí escuchamos algo, ¿no? Identificamos que de repente alguno de los chicos comenzó a comportarse muy agresivo y ya le vamos y le pedimos a la maestra o al auxiliar del aula, le pedimos algún registro. No, todas estas conductas, no, yo no he visto. Algunas veces vi, eso no nos ayuda. Nos ayuda el registro descriptivo. ¿Listo? Nos ayuda eso. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para que nosotros podamos dar seguimiento. Esto para que también dentro de las instituciones educativas sistematicemos la información, ¿ok? ¿Para qué más nos sirve este registro? Para evitar distorsiones. Así a ver, déjenme recordar cuándo lo hizo, cómo lo hizo, y aquí ya viene con la interpretación, con el condimentito, ya no nos sirve. ¿Listo? ¿Para qué más nos sirve? Para que este registro lo podamos derivar. Es como un sustento de repente del informe de la situación que el docente eleva al departamento de psicología dentro del aula. O el auxiliar al docente y el docente al departamento de psicología. ¿Ok? Entonces, es importante comunicar a los profesionales y que no sea un informe o que no sea un reporte que carece de información y que lejos de ayudar, va a perjudicar, ¿ya? Porque a veces sesga. Sobre todo si no estamos bien entrenados, las personas solemos seguir reportando las cosas por interpretaciones subjetivas y no por hechos. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Qué más nos va a ayudar? Nos va a facilitar la comunicación con otros actores institucionales. De repente, en esta escuela tienen el protocolo de los casos, por ejemplo, mayormente pasa con las escuelas GEC, ¿no? Que trabajan de la mano con los centros de salud en Perú. Entonces, ellos derivan a los centros de salud para poder atender a estos sirve para que nosotros podamos derivar a instituciones, a actores institucionales y sobre todo también podamos sustentar estas decisiones educativas. ¿Listo? Imagínense que esto lleva a una denuncia. Entonces, te sirve el papelito para que tú puedas sustentar tus acciones, tus decisiones. ¿Qué conlleva? ¿Qué tiene? ¿Qué debe tener un registro descriptivo? Fecha, el contexto, en qué clase estaba, qué estaba ocurriendo, en recreo, en descanso, en física, en dónde estaba, el contexto. ¿Listo? La conducta observada. ¿Qué es lo que experimenté? ¿Qué es lo que observé? Yo observé que dos compañeros estaban de pronto conversando y uno de ellos, a ver, ¿cómo lo puedo escribir? Ya. Raúl está está en clase de física con sus compañeros y de pronto Raúl ha comenzado a acercarse a sus compañeros tocando la parte posterior de su cuerpo, el poto, el derrière, ¿no? Y los demás compañeros han reaccionado de manera agresiva y empezó allí una disputa entre Raúl y Juan, imaginemos, ¿no? Describo lo que observé. ¿Listo? Sí, ya les voy a pasar, no se preocupen, ese modelo de registro descriptivo. Ustedes primero tienen que entrenar, luego ya tienen el modelo. ¿Por qué no les paso el registro? Porque para mí es importante el ensayo-error. Cuando se equivocan, aprenden más rápido que cuando lo hacen, intentan hacerlo bien a la primera.
¿Listo? Entonces, tiene un propósito el no entregarles ahorita el registro. Además, no lo van a querer usar ahorita. Es como que, sí lo tengo, pero no lo van a usar. Yo lo que quiero es que aprendan. ¿Listo? Eso es mi propósito hoy. Que ustedes identifiquen, que aprendan. Ya luego les paso, al terminar el curso, les paso los modelos que les estoy ofreciendo. No se preocupen, que ya lo tengo anotado. ¿Qué más vamos a tomar en cuenta aquí? La frecuencia, cuánto aparece, cuánto duró, por ejemplo, ¿no? Claro, pueden hacer sus pruebas y mandarlo para revisar la redacción o presentarlo en las siguientes clases. Pueden hacerlo, sí. Ahorita vamos a practicar en eso, no se preocupen. Y también anotamos cómo reaccionó el entorno, ¿no? Les comentaba allí, los demás compañeros empezaron a responderle de manera, con golpe, ¿no? En el hombro, en el rostro, acerca por el tocamiento que realizó Raúl, ¿cierto? Entonces yo empiezo a describir lo que observo, la reacción del entorno, con quienes se involucró, todo eso lo registro. Ejemplo, acá tienen solamente la parte descriptiva. Durante el último mes, la estudiante que lo han mencionado arriba en el nombre, ¿ok? Fecha, contexto, nombre de quién están hablando o iniciales, ha llegado tarde las 5 ocasiones y ha faltado a 2 evaluaciones, ¿no? En clase permanece callada, se sienta en los últimos asientos, no convive con sus compañeros en los recreos y la observa utilizando el celular con mucha frecuencia, a pesar de que en el colegio no les permiten llevar celular. Entonces, aquí lo observamos, es descriptivo, ¿ya? No pongo nada de sazonadores, solamente describo lo que yo estoy observando, ya lo que en el tiempo yo llego a concluir qué es lo que está ocurriendo, pero descriptivamente. ¿Listo? Bien, comprendido lo del registro descriptivo y lo de la observación subjetiva, perdón, objetiva, ¿sí? Muy bien. Vamos a hacer primer ejercicio. Bueno, segundo ejercicio. Lean estas dos, ¿ok? Estos dos casos, léanlo y me van a decir qué registro es descriptivo y qué registro no lo es. Identifiquen en la consigna mucho más rápida, identifiquen el registro que es descriptivo. Vamos leyéndolo. ¿Quién se anima a leer? Buenas noches. Hola, Pamelix. Buenas noches. Vamos, lee. Fecha 12 de mayo. Contexto, clase de comunicación, trabajo grupal. Observación. El estudiante está desmotivado y no quiere trabajar en grupo porque es tímido y poco colaborador. Frecuencia, ocurre muy seguido. Siguiente es fecha 12 de mayo. Contexto, clase de comunicación, trabajo grupal. Observación. El estudiante permaneció en silencio durante la actividad grupal de 40 minutos. No realizó intervenciones verbales al ser invitado a participar. Respondió con frases breves y mantuvo la mirada baja. Frecuencia. Se observó la misma conducta en 3 sesiones consecutivas. Perdón. Bien, bien. El segundo sería el descriptivo. Muy bien. Vamos haciendo este análisis. ¿Por qué el primero no es el descriptivo? ¿Cuál es el error en el primer ejemplo, en este de acá? Muy bien, porque es solo la observación. El segundo es el correcto, sí. Este de acá es el correcto, es un registro descriptivo. A ver, ¿por qué se dan cuenta por qué se dieron cuenta de esta diferencia? ¿Por qué este es el descriptivo y por qué este no? ¿Solo porque dice algo breve? A ver. Gracias, Verónica. Exacto, está dando una interpretación aquí. Está desmotivado y no quiere trabajar, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque es tímido y colaborador. Por eso es un registro. Este es un registro no descriptivo porque ya está emitiendo un juicio de valor, ¿ok? Y además, aquí está atribuyendo ese no participar
a características de la persona, está atribuyendo, ¿no? A causas sin que tenga evidencia. Ahí está. Eso es lo que me gustaría que hicieran. Leen los textos y se dan cuenta, o sea, que evidencien, que se den cuenta que esté mal. No que solamente me digan, este de acá está bueno, sí, ese es, pero ¿por qué el otro no lo es? ¿Cuáles son los errores? ¿Listo? Dice, está desmotivado. Claro, aquí está emitiendo ya un juicio de valor. Desmotivado, poco colaborador, son juicios de valor. En lo otro está atribuyendo, por ejemplo, ¿por qué es tímido? Está atribuyendo a una causa de la cual no tiene evidencia, está atribuyendo a que, ¿por qué es tímido? El estudiante no quiere trabajar y está desmotivado. ¿Listo? ¿Qué más? ¿Cuál es el otro error? No está especificando conducta observable. ¿Ustedes están identificando cuál es la conducta? ¿Dice cuál es la conducta? Solo dice que está desmotivado, pero ¿cómo es estar desmotivado? Queda a interpretación de quien lee, ¿cierto? Pero si de repente para mí estar desmotivado es que no tengo ganas y de repente para otra persona estar desmotivado es que no quiere hacer nada, que ya no estudia, que se porta mal. ¿Entienden por qué es importante describir la conducta? Éxito. Se imaginen, el niño es muy exitoso. Para alguien el éxito debe ser el que tenga muchas cosas, el que siempre le salga bien todo, el que todo el mundo lo quiera. Para otro, el éxito, por ejemplo, puede ser que cuando intenta hacer algo para lo cual no tiene la destreza, lo logra a la primera. ¿Ven cómo es distinto? Se interpreta de manera distinta. Por eso es importante que describamos la conducta. En este caso, en el primer texto, no está descrita la conducta, no la especifica, no la pone como observable. ¿Listo? Y último error, ¿quién lo ve? Por aquí está. ¿Dice cuántas veces ocurre? ¿Qué es lo que dice? Ocurre muy seguido. ¿Cuántas veces será muy seguido? 2, 3 veces, 4 veces. Como cuando decimos un poquito. ¿Cuánto será un poquito? Un poquito para mí es esto, otro poquito para otros es una pizca. ¿Cuánto será un poquito? Si yo digo una cucharada, es más seguro que decir un poquito o una pizca, ¿cierto? Exacto, no especifica. Solo dice, ocurre muy seguido. A ver, ¿cuándo será muy seguido? Exacto. Por eso es que este registro es incorrecto, porque no está informando lo que debería. Incluye juicios de valor, está sesgado o atribuye causas que no tiene, de las cuales no tiene evidencia, no manifiesta la conducta y sobre todo no indica la periodicidad, ¿no? No podemos identificar el patrón aquí. Con la frecuencia nosotros identificamos el patrón. ¿Listo? Queda la imaginación de quien lo lea, exacto, como la poesía, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué notamos, en cambio, en el registro que sí es el adecuado? ¿Qué notamos? A ver, ya vimos el error. Ahora veamos qué cambió, que sí está bien. ¿Por qué sí es descriptivo este texto? Aquí, el estudiante permaneció en silencio. A ver, Karina. Por la observación. Ya. ¿Qué observación notas? A ver. Y porque decía, por ejemplo, que él se encontraba en silencio, pero no decía, como anteriormente, que lo hacía siempre, sino que era más objetivo, durante qué lapso de tiempo se quedaba en silencio. Sí, exacto. En esta descripción está incluyendo, por ejemplo, el contexto, está incluyendo el tiempo, está incluyendo la frecuencia, no está haciendo emisiones de juicios, no atribuye intención. Eso es lo principal. Esta descripción no atribuye intención, expresa, exacto, expresa la conducta. Bien, Verónica, expresa lo que está sucediendo. Eso es importante de entender. Miren este texto, dice,
no realizó intervenciones verbales. ¿Qué significa eso? No realizó intervenciones verbales. Que estuvo, que no participa, que estuvo callado. Exacto. Describe, no realizó intervenciones verbales, no habló. Cuando lo invitaron, habló con frases cortas. Arriba dice, ay, perdón, arriba dice justamente, es como que resalta igual, porque arriba dice permaneció en silencio y abajo no realizó intervenciones verbales. Reafirma lo observable, exacto. A pesar de que lo motivan, ¿no? Frases cortas, mirada baja, poco contacto visual, ¿no? No dice, el niño no mantuvo la mirada, el niño no le miraba a los ojos al maestro cuando tenía que participar. No, dice mirada baja, no contacto visual. ¿Listo? Se observa la misma conducta en 3 sesiones consecutivas. En 3 sesiones. Entonces, está describiendo. Aquí también esta forma de describir, de contar los hechos, permite, ¿no?, que otras personas lo lean y lo entiendan sin interpretar. Sobre todo eso, sin interpretar. Que lo que dice allí lo comprendamos nosotros. ¿Vale? Muy bien. Último punto para conversarles y luego hacemos los ejercicios. Cuando nosotros abordemos estas situaciones dentro del contexto de acompañamiento o dentro del contexto de abordaje psicoeducativo, ¿ok? Hay que tener en cuenta estos valores de ética. La ética implica de que yo no voy a hacer ojos ajenos a lo que está pasando, pero tampoco el que yo me adelante o me aviente a hacer las cosas, ¿ok? Aquí, que yo actúe y que trate de solucionarlo de manera impulsiva. Entonces, no es así. La ética lo que busca es, primero, la confidencialidad. Lo segundo, lo que busca es que esta conducta que yo estoy detectando riesgosa o esta alerta, esta señal de alerta que me hace llamar, que me llama la atención, ¿ok? Me obligue a que yo preste atención o asistencia a la persona. Esa es la ética. Si yo detecto una señal, no es mi problema, ya verá él. Eso no es ser ético. Si yo ya lo identifiqué, yo tengo que prestar asistencia, tengo que prestar atención sobre todo. Asistencia me refiero hasta los límites que ya conocemos, ¿bien? Entonces, no es que yo lo voy a hacer calladito, que nadie se entere, porque no deben enterarse que no tengo que divulgar la situación, pero lo voy a hacer calladito. No. Tú puedes decir, mira, estoy atendiendo esta situación tal, de manera general, con tal persona, estoy haciendo ya mi registro, pero no vas a divulgar lo que está pasando, ¿ok? No lo manejo en solitario, no lo hago por mi cuenta nada más, ¿listo? Entonces, aquí cumplimos con lo que es la ética. La confidencialidad tiene que ver con la información que se maneja en reserva. Lo que el estudiante me cuenta a mí, me lo cuenta a mí no para andarlo divulgando, me lo cuenta a mí porque está confiando, ¿ok? Porque y yo tengo que manejar esta información con respeto y con reserva. Ahora, ¿qué pasa si esta información pone en riesgo al estudiante? ¿Qué hago? Ok, allí ya viene otro aspecto. Es que si la información que te da el estudiante lo pone en riesgo, como por ejemplo, imagínense que la estudiante les diga, Miss, hoy por la tarde me voy a encontrar con un amiguito que conocí por internet. Me ha citado en tal sitio. Y tú dices, ¿y con quién vas a ir? Voy a ir sola. ¿Y sabes qué edad tiene? Y te ha mandado fotos, se han conocido cómo, empiezas a preguntar, ¿no? No, es solamente no sé, aunque ahorita ya no se puede conversar por Roblox, ¿no? Por Roblox lo conocí y está en la ciudad y nos vamos a encontrar. Ok, eso sí te lo ha contado en confidencia, pero eso pone en riesgo a la otra persona, ¿cierto? Entonces, aquí es importante que esta información, cuando ya pone en riesgo al estudiante, yo deba primero protegerlo, ¿ok? Incluso si ello implica romper esta confidencialidad. Pero lo voy a hacer sin su consentimiento de la persona, no. Le tengo que explicar, ¿no? Mira, lo que me has contado, a mi criterio, te pone en riesgo. Yo agradezco que me hayas contado esto, que hayas confiado en mí, pero
no puedo no hablar lo que te está pasando. ¿Ok? Esto es importante que lo conversemos. Y yo voy a tener que hacer este comentario de repente con tus papás o de repente con el profesor o con el director. Le avisas lo que vas a hacer. No es que lo haces a sus espaldas. ¿Ok? Entonces, la confidencialidad, si bien es cierto, se mantiene en reserva la información, pero si esto pone en riesgo la integridad de la otra persona, yo lo tengo que avisar, tengo que dar aviso, tengo que explicarlo. ¿Ok? A los canales correspondientes. ¿Listo? ¿Comprendido hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Y la responsabilidad tiene que ver con la forma en cómo yo asumo la situación. Entonces, no voy, en cuanto a la responsabilidad, no es que yo minimizo la señal de alerta. Ah, ya, simplemente no vayas, hijita, no te encuentres con ese muchacho, mira los peligros a los que se exponen los muchachos, que no sé cuánto, que por aquí, mira esta chica que la descuartizaron, que no sé cuánto, y le cuentas un montón de historias. No minimizas las alertas, ¿ok? Es una alerta, oye, ¿a dónde va a ir? Entonces, ¿cómo va a ir? Que una, por ejemplo, le contó a la amiguita y la amiguita viene y te cuente a ti, pero a mí se va a molestar porque ella me dijo que no le dijera a nadie. Y tú dices, ok, lo que has hecho está bien porque tú has identificado que tu compañera está en riesgo. Entonces, aquí estás cumpliendo esta responsabilidad porque atiendes la situación, ¿ok? También la responsabilidad radica en que yo no asuma las funciones terapéuticas, que yo no trate de solucionarlo, de atenderlo, de abordarlo, es decir, ¿ya? Psicológicamente, hablo en ese aspecto. Entonces, yo no lo puedo intervenir, también eso es responsabilidad. Y sobre todo, el que yo active los productos, o protocolos, productos no, los protocolos que existen dentro de la institución. Entonces, eso es importante. Jessy, en el colegio no hay protocolos. Ok, te buscas, haces tu registro, derivas la información de inmediato, o si no, si sucede dentro del contexto escolar, pero no hay protocolos, informas y te quedas allí pendiente de que esa persona a la que reportaste también actúe, porque hay corresponsabilidad allí. ¿Listo? No es que yo ya le solté la papa, ve tú qué haces, ¿no? Ve si te quemas o le pasas a otro. ¿Listo? Muy bien. Y ahora, límites. ¿Qué debemos hacer? Nosotros como agentes educativos, ¿qué hacemos? Observamos, registramos, acompañamos, comunicamos y cuando corresponde derivamos. No diagnosticamos, tampoco tratamos de investigar para llegar a la causa, no clínicamente, ¿ok? Recuerden, ustedes no pueden diagnosticar, no pueden interpretar causas profundas, no pueden prestar asistencia o acompañamiento emocional. Tratar emocionalmente la situación, ¿ok? Y no se pueden callar, no se pueden guardar las cosas porque el estudiante le dijo que no lo cuente, ¿ok? Si pone en riesgo, ustedes tienen que reportarlo, ¿bien? Bueno, hasta aquí la clase. Ahora sí, tenemos 5 minutos para cada caso, así que manos a la obra. En el primer caso, vamos a detectar cuáles son estas señales de alerta, así que leamos el caso. Ajá, solo podemos derivar e informar. Informamos y derivamos, así es. Muy bien, en el primer caso vamos a detectar las señales de alerta, ¿ya? Detección temprana. Entonces, leemos el caso y una vez que terminemos de leer el caso, vamos respondiendo estas preguntas, ¿ok? ¿Vale? ¿Quién me ayuda con la lectura? Uy, se acabó. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Sergio. Estaba diciendo, Carolina, lees el texto y Sergio, me ayudas con las preguntas. Y Pamelix, que dice, me ayuda con el siguiente caso en la lectura, ¿vale?
Ok. Buenas noches. Buenas noches. Valeria tiene 15 años. ¿Se escucha, profe? Sí se escucha. Dale, voy a cerrar mi micrófono para no interrumpirte. Ok. Valeria tiene 15 años y cursa el 4º año de secundaria. Durante el último mes, sus docentes han observado que ha reducido notablemente su participación en clase. Antes solía intervenir con frecuencia, pero ahora evita levantar la mano y responde de forma breve cuando se le pregunta. En los recreos se le observa generalmente sola, utilizando el celular. Ha presentado varias tareas incompletas y sus calificaciones han descendido de manera progresiva. En una ocasión, al preguntarle si se encontraba bien, respondió que todo estaba normal y cambió rápidamente de tema. No existen reportes disciplinarios previos de diagnósticos conocidos. La institución cuenta con docentes y auxiliares atentos, así como con canales institucionales para el seguimiento de los estudiantes. Muy bien, gracias Carolina. Sergio, con las preguntas ayúdame. ¿Qué señales de alerta identifican? Bueno, las que yo identifico son conductuales, que es el aislamiento social, en este caso el uso excesivo del celular, en el refrigerio. Eso evita que haya, no haya participación en clase, Ujú. que las respuestas sean evasivas. Bien. También emocionales, cambio brusco de actitud, puede estar a la defensiva o se puede ocultar cuando se le hacen las preguntas académicas, en este caso las tareas este, las presentan incompletas y eso hay una baja en sus calificaciones, un descenso académico. Ujú. Gracias. Gracias, Sergio. Sí, está bien. Has dado con la mayoría de las señales de alerta. Bien. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué comportamientos significativos observas respecto a su comportamiento previo? Carolina. Carolina, ¿querías opinar? Sí, según ahí identifico que ella ya no participaba en las clases, ya no levantaba la mano y cuando la maestra le preguntaba qué pasaba, ella solamente decía que nada. Entonces evitaba participar, ya no interactuaba como antes porque según la docente decía que ella era una persona participativa, que colaboraba, interactuaba. Correcto, muy bien. Entonces, disminuyó la forma en cómo participa, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Otro cambio significativo? Y sus Bien, calificaciones bajaban. las calificaciones. Karina dice, ¿no? Se le ve generalmente sola en los recreos y está bien. Es que de integrarse pasó a aislarse, ¿verdad? Y el otro cambio que manifiestas, Carolina, es esto, la disminución de su desempeño académico. Bien, muy bien. Tercera pregunta, ¿qué patrones de riesgos identifican? ¿Qué hay? ¿Qué patrón de riesgo? Ya lo han manifestado. El retiro social. Bien, muy bien. ¿Qué más? Descenso académico, falta de bajas calificaciones, tareas incompletas. Bien. Aislamiento social, claro. La apatía y el aislamiento social. Bien, Sebastián. Bien, Yesenia. ¿Qué más falta?
hay un punto que no lo están tomando en cuenta. Cuando la maestra trata o la auxiliar trata de contactar con ella, ella evade. Entonces, ¿qué está pasando allí? Evitación emocional, ¿cierto? No habla de lo que siente, no mejor. Sí, sí, todo normal, todo bien. Ajá, evasión emocional, respuestas evasivas. Correcto. Última pregunta. ¿Qué aspectos deberían observarse y registrarse de manera objetiva? Aquí sí tienen que escribir. Ya, a ver, ¿cómo registrarían? ¿Qué aspectos registrarían? ¿Cómo lo haríamos de manera objetiva el registro? Porque aquí es un relato de cómo va la historia. Si usted fuera este maestro, ¿no? Si usted fuera este maestro que tuvo contacto con Valeria, ¿cómo lo registraría? Eso está un poquito más difícil. Vamos. Ya. ¿Les parece si esa se queda para que ustedes me la puedan comentar en la siguiente clase? ¿Sí? ¿Ya estás dando diagnóstico, Sergio? Déficit de atención, no. Ya estás dando diagnóstico. Se las dejo de tareita, ¿ya? Lo practican. Aquí, ¿cómo lo describirían ustedes? ¿Cómo anotan ese registro? Les doy una pauta. Pueden empezar como durante el último mes o en Valeria, en el caso de Valeria, el último mes no ha participado en actividades orales en clase, ¿ok? Se mantiene aislada, ¿verdad? ¿Qué más observamos? En los recreos se mantiene aislada, la observé en cuatro situaciones distintas, manteniendo la conducta de aislamiento, ¿no? Eso puede ser. Las tareas las presenta incompletas, hay poca participación en el aula y ante la pregunta para conocer su bienestar, evade, ¿no? O responde las respuestas son evasivas, así. Ante la pregunta de cómo se encuentran, las respuestas son evasivas. Entonces, es una forma en cómo van a describir la situación. Entonces, ya conocen el caso, describen, ¿ok? Se los dejo de tarea. No es con nota, por si acaso, es solamente un ejercicio. Siguiente ejercicio. Muy bien. Pamelix, ¿estás por allí? ¿Lo lees? Buenas noches. Gracias. Observación y registro. Mateo tiene 13 años y cursa el segundo año de secundaria. En las últimas semanas, algunos docentes han notado que su actitud en clase ha cambiado. Durante las sesiones, permanece callado, evita participar y parece distraído. En 2 ocasiones no entregó tareas y se le observó mirando por la ventana durante gran parte de la clase. En los recreos suele quedarse solo cerca del aula. Una docente comentó que Mateo no muestra interés por integrarse y que probablemente está pasando por una etapa de rebeldía. Sin embargo, un auxiliar educativo indicó que cuando se le pregunta directamente, responde de manera educada, pero con frases breves. No existen reportes disciplinarios previos ni información sobre situaciones familiares. La institución cuenta con un cuaderno de incidencias donde se registran observaciones sobre los estudiantes. Registro del cuaderno de incidencias, fecha 18 de junio, estudiante Mateo. Mateo se mostró desmotivado y distraído durante la clase. No participó y estuvo mirando por la ventana aproximadamente 20 minutos. No entregó la tarea asignada, se quedó solo en el recreo, lo que muestra que no quiere integrarse con sus compañeros. Consideró que tiene una actitud negativa y que no le interesa aprender. Gracias, Pamela. ¿Este registro es descriptivo o es subjetivo? Muy bien. ¿Cuál es la tarea respecto a este ejercicio? Que ustedes lo vuelvan descriptivo. Exacto. Muy bien. Voy por acá. Esperen. Ya está. Del caso que hemos presentado de Mateo, ¿ok? Van a identificar si el relato es una observación subjetiva o es una observación objetiva, ¿ok?
Entonces, ya vimos que es una observación subjetiva, ¿cierto? Por lo tanto, es una observación que está descrito de manera incorrecta. Luego dice, analiza el registro y vamos a identificar qué elementos descriptivos son adecuados. Porque hay dentro de lo que les he puesto en ese ejemplo, hay algunos elementos que están bien, pero también hay errores de registro respecto a interpretaciones. A ver, sí está entendible, ¿verdad? La pauta. ¿Sí? Dentro del ejercicio está mezclado. Ahí se los he hecho mezcladito para ir agudizando nuestro ojo, ¿ok? Nuestro entendimiento. Entonces, aquí hay cosas que están bien, pero también hay cosas que son incorrectas, ¿ok? ¿Qué suele pasarnos? Cuando, no les voy a mentir, cuando yo empecé a hacer informes me solía pasar. Mezclaba, hacía cosas muy descriptivas y nuevamente ponía inferencias, ¿no? Entonces, hasta que aprendas a pulir, esto lo tienes que ir agudizando. Vas leyendo y te vas dando cuenta realmente cuáles son estos errores. ¿Listo? Entonces, errores de registro busquemos y cuáles son los elementos descriptivos adecuados. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponer cómo se podría reescribir el registro, pero ya haciéndolo de manera descriptiva y objetiva. Es decir, que vamos a reescribir el registro de manera correcta. ¿Listo? Uy, nos ganó el tiempo. Muy bien. ¿Les parece si les dejamos esto de tarea? Por favor, lo practican. No usen inteligencia artificial, porque si no, la inteligencia lo hace por ustedes. Y ellos se quedan inteligentes y nosotros apenas inteligentes. ¿Ok? Así que háganlo ustedes primero y luego revisen. Háganlo primero y luego revisen. ¿Vale? Muy bien, entonces ahí les queda el material, ahí les queda esta tareita chiquita, lo compartimos, lo dejamos un espacio pequeñito en la clase del martes y lo compartimos para ver cómo vamos puliendo nuestras habilidades. ¿Les parece? Ah, eso les va a comentar Carmen. Eso les va a comentar Arnold. Sí, Carmen. Ajá, sí hay examen hoy. No se vayan, no se vayan. Yo ya terminé por ahora hasta aquí nuestra clase y el día martes nos encontramos nuevamente para nuestra cuarta sesión. ¿Listo? ¿Fácil la clase? ¿Estuvo sencillo? ¿Sí? Está bastante práctica, ¿cierto? Muy bien, chicos. No se vayan, por favor. De mi parte, es todo por hoy.